2 de la mañana, estamos en ampliación de noticias. Hoy día, lunes 3 de junio, el primer día útil de junio de este mes, que efectivamente va a tener muchas novedades. Se supone que en realidad nos aproximamos ya bastante más al fallo de La Haya y además a una serie de otras movidas internacionales importantes. Muy buenos días, Cayetana, bienvenida, como ya te lo señalé en la mañana. Gracias, Raúl. Muy buenos días. Raúl, ¿cómo estamos? Ha venido con un rostro de felicidad y descanso, Cayetana. Bueno, de verdad que sí, que he descansado y lo he pasado muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a conversar en primer término con el señor Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Pedidos de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, encantado. Cayetana, Raúl, Guido, encantado. En general, los comentarios económicos de los últimos tiempos no dejan de sorprender, porque por un lado se dice que nos va muy bien, que ganamos, que aquí, que allá, que las exportaciones y tal, e internamente también hay una serie de planteamientos al gobierno, el gobierno concede en parte, pero todo ello no conduce a que digamos, bueno, estamos marchando muy bien, sino al contrario, nos falta esto, falta lo otro. Dígame la verdad, ¿qué piensa usted de la economía peruana y sobre todo del sector industrial en los últimos 5 años, en los últimos 3 años? Sí, bueno... ¿Inusitadas el crecimiento o no? ¿O seguimos en problemas? No, el país viene creciendo bien, pero la industria no viene creciendo bien. En el último año, por ejemplo, el crecimiento de la industria ha sido 1.3% y en lo que va del trimestre estamos en negativo en 0.2%. Y esa es la razón por la cual nos hemos puesto a analizar qué está pasando. Y hemos empezado o sea, ¿el consumidor peruano prefiere productos importados? Yo diría que más de la industria local, o están no. El tema es, digamos, primero competimos en una economía global. Ya no estamos compitiendo solo por el mercado interno peruano. El mercado interno peruano es parte de lo que necesitamos, pero en general, digamos, en el mundo se está compitiendo de igual a igual. Tenemos un mercado totalmente abierto, tenemos el tema de aranceles está en promedio alrededor de 1.2, 1.3%, entonces competimos por el mundo, en el mundo, por el mundo. Y lo que está pasando es que en el mundo el tema de la industria ha cambiado, la forma de pensar sobre la industria ha cambiado. Estados Unidos está planteando cómo reindustrializarse, México está planteando cómo hacer para fomentar su industria, en Europa están empezando a discutir cómo vuelven nuevamente a tener las industrias en Europa, y el planteo inicial de basarse en conocimiento y servicios ha empezado nuevamente a regresar a sobre tener industrias sólidas, ¿no? Industrias en los países, y que de esa manera se protegen de las últimas 2 crisis, por ejemplo. Los países que apostaron por industria son los que mejor han pasado las últimas 2 crisis. ¿Cómo se apuesta por industria? Ahí está el problema, porque ustedes han hecho una propuesta para reducir el impuesto a la renta al sector industrial y otra para generalizar la flexibilidad laboral. Y esto ha irritado por un lado a los técnicos del MEF y por el otro a la dirigencia sindical. Y se han abierto 2 frentes. Mira, que dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Sí, bueno, es correcto. Todo el mundo es más favorable. Sí, son temas difíciles de poner en agenda, son temas difíciles de plantear, porque son temas muy sensibles, que además políticamente se mueven, pero consideramos que sí hay que plantearlo, sobre todo si es una realidad que está ocurriendo en el mundo. Para darles una idea, primero por el tema tributario. En el Perú la industria paga 30% de la renta, 10% a los trabajadores y 4.1% cuando va a distribuir dividendos. Cuando comparamos cómo es esto en el mundo, estamos viendo que Estados Unidos está en 35%, más alto, México en 30%, Perú en 30%, pero ahí vienen los países que están creciendo industrialmente. Corea 22%, Canadá 15%, Chile 18.5%, que lo está bajando a 17%, Irlanda 12.5%, que lo está subiendo a 15%, pero vemos que los países que están impulsando su industrialización tienen un impuesto menor a la renta. Por otro lado, hay un ratio que maneja Pricewaterhouse, que es cuánto es el peso impositivo, laboral, tributario y otros para cada país, y hace una comparación entre diferentes países. Estos mismos países, Estados Unidos está en 46.7, digo el mix, ¿no? La mezcla.
México 52.5, Perú 40.5, aparentemente mejor, pero viene Corea con 29.8, Canadá con 26.9, Chile con 28.1 e Irlanda con 26.4. Entonces nosotros lo que vemos es que si queremos ser competitivos, tenemos que ver cómo reducimos y sobre todo atraer inversiones, porque ¿qué pasa? La industria es quien genera empleo de mejor calidad y de más tiempo, normalmente. Separando la minería, que es que puede abarcar, digamos, una cantidad no muy grande de trabajadores. Y la industria todavía es muy pequeña en el PBI nacional. Estamos hablando de 16%, si hablamos de Corea del Sur es el 27%, si hablamos de México es el 18%, si hablamos de Brasil es el 28%. Entonces, y en exportaciones, 15%, estoy hablando de los manufacturados. En Corea del Sur 88%, México 80%, Brasil 52%. Entonces, tenemos un trecho muy largo que recorrer, sobre todo si queremos mejorar la estructura de generación de ingresos y de valor agregado en el país, ¿no? ¿Y las medidas solamente van por el tema de reducción del impuesto de la renta y también flexibilización laboral, o van a regresar a ciertas solicitudes del pasado como proteccionismo? Hay que recordar que en los 70s el gremio industrial generalmente reclamaba proteccionismo, que al final fue lo que lo llevó también al debacle. ¿Han aprendido esa lección? Totalmente, hemos aprendido la lección y justamente por eso estamos mirando el tema competitivo. Hoy en día el tema del mercado es el mundo, está muy claro, eso lo tenemos muy presente, pero competimos nuevamente, inclusive capitales peruanos, si van a invertir, no miran solo al Perú, ya las empresas peruanas se están internacionalizando, y si nosotros queremos generar trabajo, empleo, inversión en industria, en valor agregado en el Perú, tenemos que mirar cuáles son las mejores condiciones en el mundo, o las más atractivas, o por lo menos acercarnos a las más atractivas. En el tema laboral, que es otro tema que ha sido muy incendiario. Sí, se habla de los derechos fundamentales, pero ¿cuáles son los derechos fundamentales? Esto es OIT, la Declaración de los Derechos Fundamentales, la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso o obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. No incluye la estabilidad laboral. Lo único que nosotros estamos cuestionando es la estabilidad laboral. ¿Por qué? ¿Por qué la estamos cuestionando? Porque nuevamente, hoy vivimos en un mundo globalizado, competitivo, donde se está buscando atraer al inversionista. Y el inversionista, una de las variables que mide, una es la tributaria y el peso tributario, obviamente mide infraestructura y todo eso, pero eso no es tan importante como el tema tributario y el tema de las condiciones laborales. ¿Voy a tener problemas o no voy a tener problemas? Además, hemos agregado, por ejemplo, la ley de salud y salud del trabajo. Pero, volviendo al tema de estabilidad laboral, en realidad en el Perú no existe estabilidad laboral. Usted puede despedir a un trabajador, pero tiene que pagarle una indemnización. No, lamentablemente esa opción ya no existe, porque de acuerdo a fallos del Tribunal Constitucional hay reposición. Entonces, en la práctica hoy no tenemos esa posibilidad. Si existiera esa posibilidad, entonces no estaríamos discutiéndolo. El problema es que hay... Sí. En la medida en que se dice que estamos creciendo y que hay mayor disponibilidad de empleos, ¿acaso no estábamos en la otra situación en que en realidad, más que estabilidad, el trabajador sabía que tenía varias ventanas de oportunidad y por lo tanto migraba de uno a otro lado? Y que por el contrario el tema mayor era el tema de la capacitación, es decir, si una empresa prepara a sus trabajadores, les da mayor formación, resulta pues que se desespera si siente que se le está yendo esa mano de obra, ¿no es cierto? Es correcto. Hoy las empresas que... No pareciera, digamos, el tema de la estabilidad laboral tan serio. Lo que pasa es que aquí protege la estabilidad laboral. Que esa es una pregunta, y son las preguntas que debemos hacernos. La primera, ¿cómo le damos empleo formal a ese 61.5% que hoy no lo tiene? Y dentro del resto del 38.5% hay mucho empleo, autoempleo, o sea, ¿cómo hacemos para que ese 61.5% hoy que no tiene acceso a un empleo formal lo tenga? ¿Cómo mejoramos los ingresos de los peruanos? Porque pasa, tenemos mucha micro y pequeña empresa que son los que hoy generan la mayor cantidad de empleo, pero también un sueldo de que no pasa de los 775 soles en promedio. Estoy hablando del promedio nacional. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Nosotros hablamos de estabilidad laboral
y discutimos y ponemos sobre la mesa el tema de estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque es una barrera de acceso. Para nosotros es discriminación. Porque ¿qué pasa? Una empresa que tiene el riesgo cuando contrata a una persona de no poder despedirla cuando lo crea conveniente, así sea con las indemnizaciones y todo, porque hoy esa opción no está siendo válida. ¿Qué hace? Dice la ley, ¿no? No lo llego a entender. Sí, claro, pero lo que pasa es que, no tenemos estabilidad, es decir, no hay empleo formal, 61.5 no lo tiene. Y entonces, para que haya empleo, suprimimos la estabilidad laboral. Sí, es correcto. ¿Por qué? Pero explico por qué. Porque debería crecer, entonces del 61.5 pasemos al 90. No, va a pasar. Acá hay un tema de la informalidad que está usted tocando, sí, y que es importante, porque en realidad, al final de cuentas, uno podría decir, las grandes industrias, las grandes empresas sí cumplen con la norma, pero tenemos un colchón intermedio que es el que favorece, alimenta y acrece la informalidad. Ahí las circunstancias son distintas para una evaluación. En la industria, solo 1.2% de las empresas pasan de 100 trabajadores. Para darnos una idea, no crece. No hay gran cantidad de empresas con muchos trabajadores. Y el tema curioso de la estabilidad laboral. Si yo tengo que contratar a alguien con el que no voy a poder salir de él después, ¿a quién contrato? Al que tiene todas las capacidades, al que me da las garantías de no traerme problemas, al que ya esté formado, y ese 61.5% que hoy no tiene acceso, le cierro la puerta. ¿Por qué? Porque si yo contrato a alguien que todavía no sé cómo es, que todavía no está capacitado, voy a invertir apostando por él, y después de 3 meses ya no tengo cómo revertir la situación, prefiero lo que está pasando ahora, buscar dentro de mis competidores donde hay uno que ya esté capacitado y que sé que está aprobado, y me lo jalo. Y es lo que está pasando. En vez de generar nuevos empleos, o eliminar esa aversión al riesgo que tienen los inversionistas en general, y empezar a generar más puestos de trabajo. Y como digo, si vemos, por ejemplo, quiénes tienen el despido sin justificación, el que puede despedir pagando una indemnización. Estados Unidos lo tiene, Brasil lo tiene, Chile lo tiene, Colombia lo tiene. ¿Quiénes no lo tienen? México y Perú. ¿Quiénes son? En este caso, México está revisando su legislación laboral y está buscando flexibilizar el empleo, porque se ha dado cuenta que hay esta barrera. Entonces, si nuestra preocupación es generar empleo, es buscar inversión para que hayan más puestos de trabajo, tenemos que tener condiciones lo más amigables posibles, respetando todos los derechos fundamentales de los trabajadores, para que esa inversión venga y construya industria en el país y no se vaya a Chile, no se vaya a Colombia, donde encuentra que tiene mejores condiciones. Por eso es parte de la interpretación de nosotros, es que por eso es que no estamos creciendo lo suficiente en la industria. La industria debería estar creciendo 1 o 2 pero puntos más que el PBI que la minería era alguien que jalaba la industria nacional. Al haber separado los proyectos mineros también tienen un efecto sobre el sector industrial peruano. Claro que sí. Pero no debemos apurar las inversiones y acelerar las inversiones en minería. No cabe la menor duda que la minería es una locomotora muy potente y que jala a todo el resto de sectores del país. Y necesitamos que siga caminando, ¿no? De esa parte no hay ninguna duda. Bueno, y al final una frase que me ha sorprendido es medidas de Humala son solo el comienzo. No hay una solución total, nunca hay solución total. Bueno. Vivimos en un mundo dinámico, vivimos en un mundo cambiante. Son una muy buena señal, son un muy buen comienzo, pero como estoy explicando, tenemos que mirar qué están haciendo el resto de países. Hoy, como digo, todos los países competimos por las mismas inversiones y por los mismos capitales. Necesitamos crear los puestos de trabajo en el Perú. Un puesto que se crea en el Perú es un puesto que no se crea en otro país. Un puesto que se crea en otro país es un puesto que no se crea en el Perú. Y lo que tenemos que preguntarnos nosotros como peruanos es cómo hacemos para crear la mayor cantidad de puestos en el Perú. Y en ese sentido es que vienen nuestros planteos. ¿Están trabajando en el reglamento de la ley de comida saludable, no? ¿O han interpuesto ya una acción en contra de esta ley? No hemos sido invitados a trabajar el reglamento o a participar o a opinar todavía aún
en el tema del reglamento de la comida saludable. Creemos que es un tema muy importante, creemos que sería bueno que participemos, o por lo menos que se nos escuche, para tratar de sacar la legislación lo mejor posible, digamos, ¿no? Muy bien. Señor presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, don Luis Salazar, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, muchísimas gracias por haberme invitado. Muy buenos días. Son las 8:23 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego ingresamos pues al tema también de la cita de los principales líderes y dirigentes políticos en Palacio de Gobierno. Es una invitación que parece que no ha surtido el efecto de una pachamanca general, sino que asistirán algunos nomás. Y luego también las encuestas de CPI, que efectivamente resulta bastante preocupante en términos sobre todo de las instituciones. El Congreso, el Poder Judicial andan por los suelos, también los políticos. Vamos a hacer una pausa.